vamos a tratar de ver la segunda ley de la termodinámica. Esta ley, tal y como ocurrió con el coeficiente de Joule-Thomson, ¿sí? Fue consecuencia de experimentos. O sea, no es que alguien la creó así porque sí, consecuencia de un experimento. El experimento viene a ser un ciclo termodinámico. ¿Y para qué ese ciclo termodinámico? Bueno, pues en aquellas épocas se trataba de hacer más eficientes las máquinas. Estamos hablando de los años 1800 y tanto, cuando crearon las primeras máquinas. Por ejemplo, Carl Benz, que creó una máquina de combustión, pero en un solo cilindro. Un auto que desarrollaba menos de 10 kilómetros por hora, una cosa así. Y entonces desperdiciaba mucho combustible, digamos, y era muy poco eficiente, pues. Más era el calor que se perdía que lo que se ganaba en mover la maquinaria. Entonces se hizo este análisis por parte de un ingeniero, Carnot, de el proceso que ocurre, por ejemplo, en un cilindro. ¿Sí? En un cilindro tienes el gas, viene siendo de la combustión de derivados de petróleo, por ejemplo, que producto de la combustión primero sufre una expansión dentro de ese cilindro. Pero esa expansión es isotérmica. Después de esa expansión isotérmica rápida, hay una expansión adiabática. Adiabática. ¿Sí? Luego hay una compresión isotérmica y por último una compresión adiabática y regresamos al punto inicial, o sea que es un ciclo. Eso visto en diagrama presión-volumen, está indicado ahí a la derecha, iniciando en el punto 1, o sea, temperatura 1. Hay una expansión isotérmica hasta llegar al punto número 2. Isotérmica, ¿no? A la misma temperatura. Luego en ese punto hay una nueva expansión, pero adiabática. Adiabática. Allí sí hay un cambio de temperatura. Luego, una compresión isotérmica para ir de 3 a 4. Y luego de 4 a 1 una compresión adiabática otra vez. Entonces se trata de que en ese recorrido se obtenga trabajo útil, W. A la parte superior, donde se toma calor para iniciar el ciclo, le llamamos foco caliente o fuente caliente o temperatura alta. Y al inferior entonces será el foco frío o de temperatura fría, pues menor temperatura. Pero como es un ciclo, ¿sí? Se hace análisis cíclico, pues, del proceso. Ahí está, es un ciclo, pero es reversible. Ciclo reversible. Si estuviera ahí girando en el ciclo, ¿no? Del punto inicial, el estado 1 hasta el estado 4 y del 4 regresa al 1. Cíclico. Entonces en el diagrama PV tenemos los volúmenes, temperaturas. En la parte alta, temperatura alta,
entra calor al sistema. Parte de ese calor se convierte entonces en trabajo. Y lo que no se convirtió en trabajo se pierde en Q2 hacia los alrededores. El problema es que lo que se logra de trabajo es muy poco. Muy poco. Entonces estaban tratando pues de mejorar eso. Ahí está. Según el diagrama, que está ahí otra vez a la derecha, el trabajo total será la suma de los trabajos parciales. El trabajo hecho de A a B, bueno, A y B representa 1 y 2, ¿no? El trabajo hecho de 2 a 3, BC, el trabajo hecho abajo de 3 a 4, CD, y el último de 4 a 1, DA. Esos serían los trabajos que hay que hacer, que hace el sistema, y como es una cantidad escalar, pues se suma fácilmente. El calor, como hay dos fases que son, dos pasos que son adiabáticos, solamente el calor de entrada Q1 y de salida Q2. Ese de salida es hoy día lo que se va a la, digamos, al radiador del carro, ¿sí? Y lo que calienta la máquina por fuera. En el ciclo, como es reversible, ¿sí? El cambio en energía interna es cero. Como el cambio en energía interna es cero, por primera ley, W tiene que ser lo opuesto a Q. W total debe ser lo opuesto a Q total. Entonces, de esa manera, definimos eficiencia como el trabajo logrado sobre calor absorbido. ¿Sí? Como se está logrando muy poco trabajo con respecto al calor que se absorbió, entonces esa eficiencia siempre es menor de 1. Matemáticamente, donde dice trabajo total, como trabajo es igual al opuesto de calor, y el calor es, los calores son Q absorbido y Q desprendido. Así que donde dice trabajo yo puedo poner Q absorbido más Q desprendido. Hago el cociente ese y me queda 1 más Q desperdiciado o saliente menos, digo, entre Q absorbido. Como lo que se desprende es mucho menor de lo que se absorbe, ¿sí? Entonces esa parte se le va a restar a 1. No sé si estamos claros. 1 más, la eficiencia es 1 más Q desprendido sobre Q absorbido. Pero ese Q desprendido tiene signo negativo, ¿no? Así que eso se resta de 1 y por lo tanto la eficiencia va a ser menor de 1. ¿Cuánto menor? Un montón de veces. Esas eficiencias por ahí antes eran menos del 20%. Todavía hoy día en los automóviles modernos de combustión interna, esa eficiencia creo que no llega al 50%. Más es lo que se desperdicia calentando la atmósfera, perjudicando el medio ambiente. Pero se supone que ya vienen los autos eléctricos. Bien, miren, aprovechando, pero hay una demostración, pueden verlo en alguno de los libros de referencia. Esa eficiencia que nosotros calculamos por medio de calor absorbido y desprendido, también se puede calcular por medio de la temperatura. Hay toda una demostración en estos libros. Quise obviar eso porque no es tan medular, ¿no? Pero se puede calcular por medio de la temperatura. Resta temperatura alta menos baja y la divides entre temperatura alta. Claro, como en el numerador estás haciendo una resta, la eficiencia te va a resultar menor de 1. También. Pero lo importante es que la eficiencia definida calculada por medio de la temperatura
y la eficiencia calculada por medio de calor absorbido y desprendido es la misma. Como es la misma, yo puedo igualar las dos expresiones. Y aquí es donde viene lo interesante. Cuando igualamos las dos expresiones y hacemos la posición de factores allí, vemos que igualando yo cancelo el 1 y me queda Q desprendido sobre Q absorbido es igual a menos temperatura baja sobre temperatura alta. Poniendo factores, me queda esa expresión. Q absorbida sobre temperatura alta más Q desprendida sobre temperatura baja suman 0. Recuerden que Q desprendido es negativo. Y lo interesante es que esa cantidad, Q absorbido y Q desprendido, se calcula de la misma manera, ¿no? Calor entre temperatura. Entonces, de aquí se observó que hay una cantidad Q sobre T, Q absorbido, Q desprendido, que cuando se suma en el ciclo resulta nula, 0. Entonces, ya sabíamos que de la energía interna y de entalpía, que son funciones de estado, ya sabemos que cumplen con ese requisito, que si se suma en el ciclo, resulta una suma igual a 0. Entonces aquí está ocurriendo lo mismo. Esta cantidad Q sobre T, cuando se suma en el ciclo, resulta 0. Y esa cantidad entonces se le llamó entropía. O sea que ha resultado de todo este análisis una nueva función de estado, la entropía. ¿Cómo se define la entropía? Pues calor absorbido o desprendido entre la temperatura a la que ocurre. Se puede escribir en términos, en base a diferenciales. ds es igual a dq sobre t. Integrando, pues delta S sería calor entre trabajo. Esa es la definición más sencilla de entropía. Cambio en entropía, pues. Calor entre trabajo. ¿Alguna pregunta hasta allí? Así nació el concepto de entropía y a eso se le llama la segunda ley de la termodinámica. ¿Preguntas? Ahí de tal integrar los límites, ¿qué valores son que están ahí los de temperatura? Sí, eso, o sea, los límites tienen que ver con Q, porque la temperatura es una temperatura a la que ocurre eso, una temperatura dada. Entonces, la integral tiene que ver con Q. Entonces, la integral de dq es Q2 menos Q1, pero como recuerden que el calor no se almacena, entonces la integral de dq es Q. Y la integral de ds es S2 menos S1. Así como hacíamos U2 menos Q1. Así que yo le puedo llamar a eso delta S. Y la integral de dq es Q. Ahora, el concepto de entropía, miren, viéndolo bien, hay libros enteros escritos sobre entropía. La entropía tiene que ver hasta con el comportamiento humano. Tiene que ver también con, por ejemplo, la teoría aquella del Big Bang, que el universo siempre está en expansión. Es más, hay hasta filosofía en esto de entropía. Se puede filosofar. Pero para nosotros lo interesante, lo que tiene mayor importancia, es que la entropía tiene que ver con el grado de orden en el sistema.
Por ejemplo, si mi sistema es un sólido que pasa a líquido, entonces el grado de orden se pierde un poco. Es decir, va a haber más desorden en el líquido, porque claro, las partículas se mueven más libremente. Entonces se dice que aumenta la entropía. Si del líquido pasamos a vapor, mayor movimiento hay de las partículas. Aumenta la entropía. Por eso se le llama grado de desorden o grado de orden del sistema. Si hacemos la inversa, de gas pasamos a líquido, disminuye la distancia entre partículas, se mueven menos, con menos libertad. Se dice que la entropía se perdió un poco. El grado de desorden se perdió. O el grado de orden se ganó. Mientras mayor desorden, mayor entropía. Así que aquí en Panamá todo es un desorden, así que estamos bien entrópicos. Así funciona. Profe, eso quiere decir entonces que si en un proceso termoquímico pasamos de un sólido a un líquido, la entropía debe darnos positivo y viceversa negativo. Y si O regresamos, eso nada más es un concepto. sí, si regresamos, se calcula la entropía. O sea, si vamos de sólido a líquido, calculamos la entropía, cambio en entropía, pues, y resulta positivo. Si vamos a la inversa, resulta negativo. Después se concluyó, de allí vamos a verlo más adelante, que en el universo se trata de aumentar siempre la entropía, que explican que por eso ocurrió el Big Bang, como que todo el universo estaba concentrado en algo, un núcleo, y de pronto se disparó, formaron los planetas y todo lo demás, buscando aumento de entropía. Pero repito que eso hasta filosofía hay en torno a eso. Aquí está un dibujo más o menos. Aumenta la entropía, aumenta el desorden. Disminuye la entropía a la inversa entonces. Pero la tendencia es aumentar la entropía. Por ejemplo, en el ciclo de Carnot. Aquí está dibujado el ciclo otra vez, nada más que ahora estamos graficando es temperatura, entropía. Arriba temperatura alta. ¿Cómo es el cambio de entropía de 1 a 2? Bueno, pues así mismo, ¿no? Se divide entre la temperatura alta, que es la constante allí, se integra dQ, me daría entonces Q absorbido sobre temperatura alta. Ese es el cambio en entropía de 1 a 2. De 2 a 1, de 2 a 3, perdón, el siguiente paso es adiabático, así que no hay cambio en entropía. De 3 a 4 hay una compresión, ¿sí? Y hay entonces un cambio en entropía a la temperatura T baja, que sería Q desprendido sobre T baja. Y de 4 a 1 es adiabático, no hay cambio en entropía, no hay calor involucrado. Entonces, como el cambio en entropía global debe ser cero porque es una función de estado y se trata de un ciclo, entonces la entropía de 1 a 2 debe ser igual a la de 3 a 4, nada más que decir lo contrario. Una aumenta, en la otra disminuye. Y por eso deben sumar cero en el ciclo. Entonces eso es importante para lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, La entalpía en un proceso adiabático es cero porque solo el calor afecta la entropía, el trabajo no la afecta. no, es calor, por definición es calor entre temperatura a la que ocurre el intercambio de calor. O sea que aquí no tomamos el trabajo como algo que varíe la entropía. No, o sea, Okay. no así estrictamente calcular trabajo entre calor, entre temperatura o algo así, no.
es calor intercambiado entre la temperatura a la que ocurre. Eso es lo que afecta a la entropía. Claro que cuando hay calor, el trabajo involucrado, eso entonces afecta el calor intercambiado también. Así que implícitamente se está considerando sí trabajo también, ¿no? Pero no es tanto como dividir trabajo entre temperatura o algo así. Recuerden que calor y trabajo están relacionados. Bien. Hay una secciones en todos los libros de esto, yo creo que hay secciones de los libros que se presentan de consulta. La desigualdad de Clausius. Esto es un experimento, es un resultado experimental, pues. Ya se analizó el ciclo de Carnot, un ciclo reversible. Si en la naturaleza ocurre un ciclo que es no reversible, irreversible, entonces este señor encuentra que, experimentalmente, encuentra que la eficiencia en ese ciclo que no es reversible es menor que en el ciclo reversible. La eficiencia. ¿Sí? Ahora, eso en los libros parece demostrado allí, hacen unos trucos matemáticos allí para demostrar, pues, que cuando se calcula la variación en entropía en estos procesos que no son reversibles, resulta menor que en un ciclo reversible. ¿Sí? Entonces, no quise ahondar en eso porque hay, como te digo, páginas y más páginas tratando de demostrar esa desigualdad de Clausius. Pero lo que nos interesa es que se llega a la conclusión de que la sumatoria de cambio en entropía siempre va a ser menor o igual a cero. ¿Sí? En ese tipo de sistema en donde ocurre un proceso no reversible. Pero la definición de entropía, por la manera como surgió este concepto, es que el cambio en entropía es el calor intercambiado reversiblemente sobre la temperatura a la que ocurre. Entonces, cuando se considera la condición de Clausius, se llega a una conclusión mucho más general, pues. ¿Sí? El cambio de entropía, ¿sí?, en el universo, en el mundo, debe ser mayor o igual a Q reversible sobre T. Si ese cambio es igual, o sea, si ds es igual a dq sobre t, como nació con la definición, si ds es igual a dq sobre t, se trata de un proceso reversible. Si es igual. Si es mayor, ds es mayor que dq sobre t, entonces estamos hablando de un proceso irreversible. Irreversible. Ahora, eso es lo que nos va a permitir a nosotros, dado nuestro sistema, establecer si en la naturaleza va a ocurrir espontáneamente o va a ser difícil que ocurra. Recuerden que en termodinámica estamos tratando, y en fisicoquímica en general, estamos tratando de estudiar los sistemas para ver cómo podemos sacar provecho de eso. ¿Sí? Si en ese sistema, el proceso que estamos llevando a cabo no va a ocurrir espontáneamente, pues no conviene. ¿Sí? Así que esa entropía, ese nuevo concepto, esa nueva función de estado nos va a ayudar
en establecer si el sistema me va a ayudar a mejorar la vida. No sé si estamos claros. Ahora, esto de irreversible y reversible para el cálculo de DS, más adelante lo vamos a explorar un poco porque se puede hacer una buena aproximación, que el proceso es irreversible, entonces tratarlo como reversible. Es irreversible, pero a la hora de calcular entropía yo lo puedo tratar como reversible, ¿sí? Dependiendo de los dos estados, del inicial y el final. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora miren, cuando ocurre un cambio en entropía, hay una alteración en la entropía. En el mismo sistema, vamos a decir que el sistema pierde o gana calor. ¿Sí? Ocurre una temperatura dada y un cambio en entropía. Pero el sistema, a través de la frontera, se comunica con los alrededores. Entonces, si el sistema, por ejemplo, perdió calor, los alrededores ganaron calor. Así que en los alrededores también hay una alteración en la entropía. Si yo sumo los dos, me da entonces la entropía del universo, el cambio en entropía en el universo. ¿Sí? Esa es la que tiende a aumentar siempre, la del universo. O en un proceso en equilibrio, entonces sería cero, pues. Pero casi imposible o imposible que disminuya en el universo. La tendencia es siempre a aumentar la entropía o que no varíe. Para nosotros, pues, va a ser importante estas conclusiones al final. En un proceso reversible, si yo sumo el cambio de entropía del sistema y de sus alrededores, debe ser cero, si es reversible. Si el proceso es irreversible, entonces va a ser mayor de cero. Cuando es menor de cero, entonces el proceso no nos sirve. ¿Por qué? Porque una disminución en la entropía como que no está, no es natural, digamos. De allí pues que con ayuda de la definición de entropía y de la desigualdad de Clausius, se llega a la conclusión que el cambio en entropía del universo siempre va a ser o mayor de cero, o sea, positivo, aumentando la entropía, o que quede sin alteración. Pero lo contrario, que resulte negativo, no va. Entonces ya tenemos una nueva función de estado. Además de energía interna, entalpía, ahora tenemos entropía. Eso es un resumen que tengo allí. Si el proceso es espontáneo, se va a ocurrir y nos va a convenir es aumentando la entropía en el universo. Si es menor, descenso en la entropía, como que no va a suceder. Y si es igual a cero, el proceso está en equilibrio. Esa va a ser la parte importante en adelante. Ahora, si es una función de estado, entonces vamos a tratarla como las otras. ¿De qué variables depende? O sea, ¿cuáles son sus variables naturales? Bueno, por un lado, temperatura y volumen, como si fuese la energía interna. ¿Sí? Como es temperatura y volumen, ds, la diferencial de ese sería la parcial con respecto a la temperatura más la parcial con respecto al volumen. Aquí entran en juego, bueno, un poquito de matemática, ¿no? Porque yo quiero aclarar esos
términos, parcial de S con respecto a T y parcial de S con respecto a V, ¿qué significa? ¿Cómo se puede medir? Entonces, echamos mano a la primera ley, du es igual a dq más dw. ¿Sí? Entonces, observen que yo voy a dividir dq sobre, dq igual a du menos dw, lo voy a dividir todo por t. No estoy haciendo nada malo porque estoy dividiendo toda la ecuación por t. Cuando yo divido toda la ecuación por t, tengo dq sobre t, que es ds. Entonces, du lo divido por t, y el trabajo que es menos p de b, menos p de v, pues, lo divido también entre temperatura. Me queda la ecuación 2. Pero yo sé que du, cambio en energía interna, es igual a cv de t más la parcial de u con respecto a v de v, en las primeras clases. Entonces yo voy a sustituir en la ecuación 2, donde dice du, voy a sustituirlo por eso. Y me va a quedar la ecuación allí que está en negrita. Observen que ya yo tengo un término, CVT, CV sobre T, dt, que es algo que se puede medir, porque tengo capacidad calorífica, volumen constante y temperatura. Ahí ya no hay problema ahí en eso. El otro término sí está un poquito más raro porque tiene parcial de U con respecto a V. ¿Sí? Pero, bueno, hay que buscar la manera entonces de aclarar eso, parcial de U con respecto a V, ¿qué significa? Ya eso lo habíamos visto antes de todas maneras. ¿Cómo se puede lograr aclarar ese término parcial de S con respecto a V, que está en la ecuación la primera? Bueno, pues aquí está descrito y piden que ustedes lo comprueben. Se busca una derivada segunda de S. O sea, yo derivo por segunda vez, donde dice parcial de S con respecto a T, lo derivo por segunda vez, con respecto a V ahora. Donde dice parcial de S con respecto a V, lo derivo segunda vez, pero con respecto a T. Se aplica la regla de la derivada segunda, derivadas cruzadas, perdón. Derivadas segundas cruzadas. Aquellas que tienen M y N mayúscula. Esa la vimos entre las herramientas. Bueno, se trata así, la ecuación de S y la ecuación que está allí con doble asterisco. También se le aplica doble derivada. Se comparan las expresiones y se llega a este resultado que está en negrita al final. La parcial de S con respecto al volumen, que estaba acá en la primera ecuación, que tiene un solo asterisco, que era el término problemático. Por el otro era SV sobre T, que es sencillo. El segundo, parcial de S con respecto al volumen, es simplemente parcial de P con respecto a T. Que eso, teniendo la ecuación de estado del sistema, es fácil, ¿no? Así que ya logramos medir parcial de S con respecto al volumen, pero como parcial de P con respecto a T. Más sencillo. Ahora, ustedes pueden hacer esa comprobación, ¿no? Buscando la segunda derivada, etcétera, etcétera. Si alguien lo hace y lo presenta, pues se le considera participación. Yo lo quise porque esto nos va a tomar tiempo. Cuando uno va a ver, ya terminó la hora. Y no es tan importante, ¿no? Sino ver cómo puedo suavizar esa parcial. Entonces, la ecuación problemática. La dependencia de S con respecto a temperatura y al volumen me va a quedar finalmente como CV sobre T y parcial de P con respecto a T, que también es fácil de calcular. Ya tengo una expresión allí para calcular cambio en entropía en un sistema
mediante parámetros sencillos, ¿sí?, de calcular. No sé si estamos claros ahí. Aquí hay otra comprobación que deben hacer. Dice que esa ecuación, ese término, perdón, parcial de S con respecto al volumen, que era el problemático, también se puede obtener como beta sobre kappa. ¿Quién es beta y quién es kappa? Esos conceptos los vimos al principio también. Recuerden, para un gas ideal, beta era 1 sobre T y kappa era 1 sobre P. Pero para un gas ideal, para otras sustancias ya se complica un poquito más. Pero de esa manera también se puede calcular parcial de S con respecto al volumen. Eso quiere decir que beta sobre kappa es la parcial de P con respecto a T. También se puede comprobar. Así que la ecuación, la que está en rojo al principio, se puede escribir de esta otra manera. CV sobre T de T más beta sobre kappa de V, para calcular el cambio en entropía total en el sistema. ¿Cuál vamos a usar? Después depende del sistema. ¿Cuál de esas ecuaciones usar? Depende del sistema. Si no conocemos beta y kappa, pues no, vamos a buscar la ecuación de estado del sistema y derivamos parcialmente presión versus temperatura. Si es un gas ideal, eso resulta sencillo. Si no lo es, hay que trabajar un poquito más. Pero la función entropía también depende, se puede considerar que depende de temperatura y presión. Y se hace el mismo, un tratamiento muy similar. Se considera la primera ley, se expresa ds, ¿sí? Considerando esa primera ley, ¿sí? O sea, dividiendo por la temperatura, ¿no? ds porque dq sobre t es ds. Entonces, así mismo en el miembro de derecho divido todo por t. Me voy el mismo tratamiento anterior, más o menos, hasta llegar a la ecuación dscp sobre t de t más 1 sobre t por la derivada esa, derivada y volumen que está entre corchetes. Entonces habría que hacer también allí, para suavizar esa ecuación, usar la segunda derivada y usar el concepto de derivada, segunda derivada cruzada, para llegar finalmente a la ecuación que está ahí al final en rojo, que ha suavizado la que teníamos allá al principio, parcial de S con respecto a P. ¿Sí? Con esa ecuación entonces puedo ver la variación de S con respecto a temperatura y presión. Sencilla ahora. No sé si hay preguntas en esa parte. Profe, yo sí, no sé si puede repetir de nuevo esa parte, porque me perdí en ¿Cuál? en la tercera ecuación. No, en la otra parte, esta ya sí, lo último que está explicando. Lo último. En la tercera ecuación, cuando igualó du de h, porque yo sé que sale de la ecuación de lo que da du, pero ya ahí me perdí en la tercera. Sí, o sea que U, ahí estamos usando, sí, du, usando la definición de entalpía. H es igual a U más PB. Nada más que en H es igual a U más PB, perdón. Estoy despejando U, que sería H menos PV, pues. Y diferenciando.
diferenciando eso. du sería dH menos D, presión volumen. ¿De acuerdo? Entonces, ese dPV lo puedo dividir, perdón, ampliar, ¿no? O sea, diferenciar, pues, un producto. PdV más VdP. Sí. Aunque ahí han usado un truquito, ¿no? En realidad es un truquito lo que han usado allí. VdP. Y están asumiendo volumen constante. Pero a la vez están usando du como dQ más dW. Sí. Y luego escriben en función de H, pues. No sé si estamos claros. ¿Estamos claros o no? Pero eso sería cuando la entropía depende solamente de la presión y de la temperatura. Temperatura y presión, sí. ¿El volumen se considera entonces constante o Sí, sí, allí en algunas partes no del todo constante. Es que ellos usan unos trucos matemáticos, sí. Por ejemplo, esta derivada, esto de cuando usan la definición de H igual a U más PV. Despejan U, queda H menos PV. Entonces, du sería dH menos dPV. Esa dPV, ellos la están escribiendo como la diferencial de un producto. Ese es el truquito que están usando allí. Y eso entonces, usando el recurso de U, te lleva a expresar ds más fácilmente, pues. ¿Sí? No sé si lo ve. Profe, o sea que ellos en vez de poner como la ecuación de entropía está la presión por el volumen, ellos lo separan en dos términos para que sea más fácil simplificarlo y luego lo vuelven a unir. Exactamente. Ah, ok. Así como así. Entonces, note que es que usan a la vez definiciones. Ahí tienen que fijarse bien cuando dice, por ejemplo, en la tercera ecuación, cuando dice luego ds es igual, no, perdón, en la cuarta, donde dice, y siendo du igual a dh menos pdb menos vdp, ellos están usando esa ecuación, usando ese recurso. También cuando dice en la 1, bueno, considerando la primera ecuación 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la sexta, o en la penúltima, de abajo hacia arriba, dice, y como DH es igual a eso lo están tomando también como un recurso, una definición que ya vimos. Usando ese recurso, entonces llegamos a esto otro. Llegamos a expresar ds con un término Cp sobre T, que es sencillo, más un término un poquito más complicado. Pero ese término un poquito más complicado que tiene el parcial de H con respecto a P menos volumen, se puede suavizar, pero usando herramientas matemáticas, ¿no? Segunda derivada, el concepto de segunda derivada cruzada, etcétera, etcétera, para llegar finalmente a la última expresión que está en rojo. Es parecido a lo que hicimos antes. Entonces, ¿qué pasa? Ya la primera ecuación que estaba allá al principio, ds es la parcial de S con respecto a T, más la parcial de S con respecto a P.
que es la difícil. Se puede entonces escribir más fácilmente como ds igual a Cp sobre T dt menos parcial de volumen con respecto a la temperatura dP. Y ahora es más fácil en el sistema calcular la variación en S. ¿Por qué? Porque voy a usar parámetros muy conocidos. Volumen, temperatura, Cp. Y no tengo que usar directamente cómo varía S con respecto a P. Una cosa difícil de medir. Así que tienen que poner atención, a lo que yo pongo allí en rojo. O cualquier otra ecuación que ponga en negrita. A la hora de hacer un problema, entonces, no es como tipo Baldor, que esta es la ecuación para resolver, o de química general, no. Acá tiene que ver dentro de ese conjunto de ecuaciones. Yo he tratado de ponerle en negrita o en rojo las ecuaciones más importantes. Pero en realidad en un problema, la ecuación tú lo vas a buscar dentro de todo lo que hay. Pero para buscarla tienes que saber de dónde salió, si te conviene o no. En algunos problemas pues tendrás que usar la ecuación, pero adaptándola a la situación. Pero si fuera presencial, ustedes podrían tener un juego pues, de ecuaciones. Se hace un juego de ecuaciones, me la presentan y yo les permito usarla, ¿no? Pero como es no presencial, ustedes pueden tener todo. No hay problema. No sé si estamos claros hasta allí. Tal vez en los problemas se va aclarando cómo funciona, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se calcula el cambio en entropía en procesos? Por ejemplo, cuando yo enfrío o caliento un sistema, ¿sí? A volumen constante, dice. Puede ser a volumen constante. Si yo caliento el sistema a volumen constante, entonces la variación en S es simplemente la integral de T1 a T2 de CV de T sobre T. ¿Por qué? ¿No? Si quiere, escríbanla por allí. Calentamiento de un sistema a volumen constante. ¿Por qué delta S, perdón, es la integral de T1 a T2 de CV de T sobre T? N, bueno, podemos considerar N igual a 1, ¿no? No hay problema. Pero ¿por qué es así? ¿Qué ecuación estamos usando para eso? Es volumen constante. Entonces, acá en esta diapositiva tenemos este término, esa ecuación al final. ds, dice que para cualquier sistema ds es igual a cv sobre t de t más beta sobre kappa dv. Entonces yo estoy aplicando esa ecuación y adaptándola. Como el volumen constante dv es 0, se va el segundo término, ¿sí? Del miembro derecho. 0, y me queda que ds igual a cvt de t. Si integro eso, entonces voy a tener delta S igual a CV sobre T de T. Integrando eso, yo voy a tener CV se considera constante, ¿no? Un logaritmo natural. Así que me va a ser fácil calcular. Así entonces, así se explica por qué se usa en un intercambio de calor isocórico, esa ecuación. Si es isobárico es lo mismo. Si es isobárico, presión constante, entonces yo voy a usar esta que está aquí. Donde dP, como la presión es constante, se elimina y me queda Cp sobre T de T. Y allí tengo la ecuación ya simplificada para calcular. Ese es calentamiento o enfriamiento.
Ahora, si ocurre un cambio de fase, ¿cuál sería un cambio de fase? Y aquí estamos hablando de sustancias puras más por ahora. Recuerden que una fase es un sistema que es homogéneo tanto física como químicamente. Bueno, para que sea homogéneo químicamente basta con que sea una sustancia pura, pues. Un cambio de fase, por ejemplo, sería agua que pasa del estado líquido al gas, a vapor. Hay un cambio de fase. Para que cambie de líquido a vapor, tiene que absorber energía. Esa energía absorbida, como es a presión constante, es delta H. Entonces, hay una absorción de calor a una temperatura específica, que en el caso del agua de líquido a gas sería 100 grados Celsius. Entonces, conozco ese delta H, que está en tabla de datos, conozco la temperatura a la que ocurre y puedo calcular la entropía, el cambio en entropía en la vaporización del agua. Y puede ser también un cambio de fase de cobre, que de sólido lo fundo, o a la inversa, ¿no? Así que es fácil calcular cambio en entropía en un cambio de fase. Para el gas ideal es lo más sencillo. Es de lo más sencillo. Siempre ds es igual a dq sobre t. Pero ds, o sea, dq, perdón, yo lo puedo cambiar por de más pdv. Esa E es energía interna. Es que antes, hace muchos años atrás, se usaba E en lugar de U. Hoy día casi todos los libros usan U. Así que sería du más pdv. ¿Por qué? ¿Qué estamos usando allí? El delta H, entalpía. Miren, aquí lo que estamos haciendo es sustituir dq por du más pdv. ¿Qué figura estamos usando allí para eso? ¿Qué figura estamos usando para eso? No estamos asumiendo que el gas entonces tiene presión constante para igual a dq y dh. ¿Perdón? No estamos asumiendo que ocurra presión constante para que dq sea igual a dh. No. O sea, tenemos la primera ecuación, ds igual a dq sobre t. Pero ese dq lo estamos escribiendo como du. Ya les dije que esa e es u. Hoy día. Estamos escribiendo dq como de más pdv. Estamos usando la primera ley. Pues la primera ley dice que du es igual a dq menos pdv, que es trabajo. Si yo despejo dq, me quedaría du más pdv. Así que ese d más pdv viene de la primera ley. Lo que hice fue dividir ahí, escribir los dq como en función de u y de trabajo. Ahora, la tercera ecuación dice que du pues, es igual a cv de t. Eso siempre es así. ¿Por qué? Porque u, para un gas ideal, solamente depende de la temperatura.
Así que DE, DU, yo lo puedo escribir como CV de T. ¿Sí? El otro término, que es variación de U con respecto a V, no va porque es un gas ideal y la energía interna no depende de U, de V. Así que DU igual a CV de T está bien. Así que ese DE que está arriba en la segunda lo puedo sustituir por CV de T. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ya la 1, 2, 3, 4, la quinta, ya voy a poner delta S completo. ¿Sí? Ya, la cuarta lo que hago es integrar. De la cuarta a la quinta lo que hago es integrar. Integro ds de S1 a S2, tengo delta S. Integro CV de T sobre T, me va a dar un logaritmo natural. Integro P de V sobre T, pero antes de integrar escribo P como según la ecuación de estado del gas ideal. Entonces me va a quedar nRT por dV sobre T. Se cancela T y me queda nr logaritmo natural, V2 sobre V1. Así que delta S de un gas ideal se puede calcular así. Si hay cambio en la presión y el volumen, temperatura y volumen. Y si hay cambio en presión y temperatura, porque también puede ser así, cálculo de delta S, pues casi la misma ecuación, nada más que se usa CP en lugar de CV. Y en lugar de volúmenes, uso presiones. Sí. Ahora, esa ecuación que está ahí la 1, 2, 3, 4, la quinta o la séptima, se pueden obtener de lo que vimos antes, de esto que está en rojo. Sí. Vamos a ver la última, pues. Yo tengo la ecuación de S, lo pueden escribir por ahí para decir, alguien de ustedes puede hacer eso. Yo tengo la ecuación CP de S igual a CP sobre T de T, menos parcial de V con respecto a T a presión constante de P. A volumen, no, a presión constante, sí, de P. Sí. Entonces, ¿qué ocurre allí? Para un gas ideal, profe. ¿Perdón? Para un gas ideal. Sí. Entonces, nada más utilizamos la ecuación de estado y deberíamos despejar V e integramos parcialmente V con respecto a T y sustituimos. Sí. Entonces, usando esta ecuación que está ahí en rojo, puedo llegar a esta última que está acá. Yo no sé si sus compañeros quieren ver cómo usted hace eso. Menos parcial de V con respecto a T. V con respecto a T. Y se puede. De P. Sí, así mismo es. Usted ya ha hecho eso, ¿no? Antes. Algo parecido. Miren que, Sí, miren que es el segundo término en el que queremos que se transforme en un logaritmo natural. Así que puede escribir esa parte nada más. profe, y ahí de P reemplazo con respecto a P. ¿Perdón? Ahí donde dice dp, reemplazo lo que vale P, que sería NR No, entre eso lo U. voy a usar para integrar. Ya. Sí. Pero estoy viendo si me da. Creo que debería.
Vamos a escribirlo. Pues es el segundo término. El primero no importa porque eso va a quedar igual. Pues bueno, yo no sé si quiere hacerlo completo, ¿no? DS igual a CP sobre T de T más menos eso que está allí. Eso vamos, ya está escrito. Vamos a integrarlo. Pero antes de integrar vamos a reemplazar lo que dice parcial de V con respecto a T. ¿Lo va a hacer? Sí, está bien. Déjeme poner PowerPoint. Usar n igual a 1. Profe, me tiene que autorizar para poder compartir pantalla. Ah, sí, cierto. ¿Se ve? Profe, ¿Perdón? ¿se ve la pantalla? No. No se ve. Ah, sí, Sí, sí. la veo. Es cierto, ya Ah, sé. ya, ahora sí. Ay, como rayos esta cosa. Vamos a poner por aquí. Era esta V con respecto a T. V con respecto a T, sí. Ajá. Y P de P. Entonces, la ecuación de estado nos dice a nosotros esto. PV es igual a NRT. No. Despejamos V, entonces NRT entre P. Y aplicamos la derivada parcial. La parcial de V con respecto a T. Ujú. Eso nos da NRP. Bueno, N es 1, así que sería R Sí, NR sobre entre P. P. Porque la Y, derivada parcial es a P constante. y quería que esto nos diera, ya, ds Sí, es de igual a CP entre T DT. por DT. Ajá. Menos, entonces aquí va esto, toda esta parte, pero ahora podemos reemplazar con lo que nos dio la derivada parcial. Sí, Que NR sería sobre P. NR sobre P. Y ahí DP. pone, DP. DP. Así que integrando, eso le podemos llamar delta S. Delta S ya lo voy a poner. Sí, integrando. Ah, Y la ¿dónde rayos? integración acá, Voy, que se me perdió el lápiz. ¿Dónde rayos está esa cosa? Ya. esa es la Delta S. integral de DS. Ahora la integral de CP sobre T de Uy, T. profe, es que se me perdió el lápiz, no sé dónde está rayos esa cosa. Pero vamos a escribirlo directo, pues.
Es que se me borra, no sé por qué. Ey. ¿Alguien sabe cómo o dónde se raya aquí? Se me perdió el lápiz. Que perdí alguien se llevó el lápiz. ¿Es lo que es Paint o qué estás usando? En Zoom aparece una vaina de que el pizarrón. Ah, no sé. ¿Alguien se ve? Ay, ya. Voy. Haz clic Qué izquierdo vergüenza. para ver. Clic izquierdo. No. Escape. No. Nada. Bajar, dibujar. Vamos a ver. Voy a poner dibujar para ver. Aquí está. Tampoco. La burla. Oye, ¿dónde quedó el lápiz? What the fuck? ¿Dónde es el lápiz? Texto. Fila. Ok, me cansé. Voy a copiar en el PowerPoint. Teníamos esto, pues. ¿Verdad? Se ve toda mi pantalla, nada más se ve el cosa blanco. Ahí está incompleto todavía, ¿no? Sí, voy a ver si se puede poner acá. Debería ver. Por eso decía yo que es mejor que cada uno vaya escribiendo y So, preguntando, porque de lo contrario hay que invertir demasiado tiempo. pero, o sea, profe, ahí entonces ya después que nos daba N, R entre P, teníamos que volver a integrar. Así como estaba la ecuación, cuando tú integras ds, te va a dar delta S. Cuando integras Cp sobre T dt, te va a dar Cp, logaritmo natural de T2 sobre T1. Y cuando integras el otro que era menos, ¿cómo era el otro? Menos R sobre P, ¿no? Haciendo N igual a 1. R sobre P de P, que es lo que te quedaba. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, profesor. Creo que ese último término le quedaba RP por DP, que te queda natural de P2 sobre P1. ¿Cierto? ¿No es así? Así, profe. A ver. Bueno, esto no es T1, este de T2. Menos R, ahí ya lo tiene ahí, sí. Sí, ese es T2, no me corregí. Menos NR logaritmo natural de P2 sobre P1, ¿sí? ¿Y qué dice nuestra ecuación? ¿Cómo estaba? Era la misma. Con el signo menos y todo. Sí, estaba con signo negativo. ¿O no? Era positivo. Voy a buscarla aquí. Menos NR logaritmo natural de P2 sobre P1, ¿sí? Sí, era negativo. Así Es que mismo es. había un cambio de signo cuando teníamos logaritmo de V2 entre V1 y que buscábamos el valor de NR a P. Ahí cambiaba el signo. Entonces, miren,
así como está, él hizo esto usando la ecuación original y aplicando el gas ideal. Está bien. Bueno, vamos a ver la otra. Acá en este no se hizo eso. Lo que hicimos fue usar la ecuación de la primera ley, ¿sí? Y por sustitución llegamos a la ecuación que expresa delta S como variación con respecto a T y V. Para llegar entonces a la variación con respecto a T y P, perdón, entonces usamos la ecuación de estado nada más y el concepto de que CP igual a CV más NR. Un camino distinto al que usó, ¿quién fue? ¿Guevara o Vergara? Guevara, profe. Guevara. Guevara, sí. Así mismo es. Distinto. Así que ustedes un problema, dos estudiantes pueden hacer el mismo problema, pero por diferentes caminos. Eso es bien. Lo raro es que hagan todos los problemas y por el mismo camino. Ya eso suena raro. Bueno, ¿qué pasa en el curso de una reacción? Una reacción química también es un sistema que se está estudiando. Ya sabemos que la reacción procede si hay un aumento en la entropía. Procede, dijera, de reactivos a productos. Entonces, hay una tabla de datos. Recuerden que hay tablas de datos que te dan los valores de delta H, de entalpía, de formación. No dan energía interna, sino entalpía. Esa tabla dan, por ejemplo, los valores de CP y CV, pero también dan los valores de entropía de la sustancia. Entropía de la sustancia. Entonces, ¿cómo yo calculo delta S de reacción? Como calculaba delta H de reacción. Sumo los valores de S de los productos y le resto la de los reactivos. Como se calculaba delta H. Nada más que esos valores de S también aparecen en la tabla, ¿no? Y no son delta S, sino S. Sí. No sé si estamos claros hasta allí. ¿Habrá en las aplicaciones, habrá algún problema así de calcular la entropía de una reacción? Cambio en entropía de una reacción. Bueno, y para terminar la tercera ley de termodinámica, que aunque hay otra ley, además de la tercera. ¿Qué dice la tercera ley? La tercera es sencilla y la cuarta, lo que se puede considerar la cuarta, que no es cuarta, es todavía más sencillita. ¿Qué es lo que dice la tercera ley? La tercera ley lo que establece es que si el sistema, la sustancia, o sea, ya les dije que en una tabla de datos hay valores de entropía de sustancias. Bueno, si esa sustancia está en el cero absoluto, no tiene entropía. Eso es lo que dice. O sea que a esa temperatura no hay movimiento de las partículas. Si no hay movimiento de las partículas, no hay desorden. Entonces la entropía es cero. Eso constituye la tercera ley de la termodinámica. Escrita de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, el límite de delta S, cuando la temperatura tiende al cero absoluto, es cero. No tiene entropía la sustancia.
Ahora, por ejemplo, que sea cualquier sustancia, metal o gas, al cero absoluto, o sea, 0 Kelvin, tiene entropía cero. Pero apenas que gana unos grados, ya va a tener entropía. ¿Y cómo se calculan esos grados? Usando la ecuación que está ahí abajo. Se considera ese sub cero la entropía al cero absoluto. Pero entonces hay que sumarle, debido a los grados que ganó, los términos Cp sobre T de T. Y si hay otras cosas que le ocurren en el camino a esa sustancia, hay que sumárselas todas. Si hay cambio de fase, algo así. Profe, la entalpía, F sub 0 era la entalpía. Cero, Ajá. Era cuando está en el cero absoluto. así es. Entonces eso vale 0 ahí. Vale cero si partimos de cero absoluto, sí. Ahora, si Ok. queremos una sustancia que está a 5 grados, queremos ver cómo cambia su entropía hasta los 25 grados. Entonces ese sub cero sería el inicial, pues. Entropía a 5 grados y le sumo lo demás para llegar a 25 grados. Es como mi entropía inicial. Sí, ese sub cero es entropía inicial. Si coincide con el cero absoluto, bueno, la entropía es cero. Ese término sería cero. Y así se calcula pues la entropía de la sustancia. Esa es pues la... Y si partimos a lo contrario, o sea, no sé si eso es posible, pero la entropía, si tuviera un valor numérico mayor a cero, pero después la entropía baja a cero, igual el proceso se sigue sumando así. Si la entropía tiene un valor Inicialmente distinto a cero a... y después tiende a cero, entonces el valor de la segunda entropía sería cero y la entalpía total sería la entropía inicial, ¿verdad? ¿Cómo que no entendí esa? Una sustancia tiene entropía a una temperatura distinta de cero. Entonces, después O de sea, eso, entonces si bajamos en vez de subir, sería cero. si tú vas hasta tratando de llegar al cero absoluto, si va o sea, la entropía va a ir disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo hasta que llega al cero absoluto, entonces tendría entropía cero, sí. El cambio en entropía sería negativo, porque antes tenía y ahora ya no va a tener. ¿Sí? Un proceso extraño, pero puede ocurrir así. Nunca vas a llegar a ese límite después de todo. Primero eh, bueno, te paraliza tú, se paraliza el lápiz y todo el mundo. No llegas. Bueno, esa es la tercera ley. ¿Cuál es la otra ley? ¿Quién recuerda eso? Tenía que ser, o sea, fue la última establecida, pero no se le pudo llamar cuarta porque no era una cuarta ley. Esa ley tenía que estar antes que la primera y se le llamó la ley cero. Ley cero de la termodinámica. ¿Qué es lo que dice esa ley cero? Es un equilibrio térmico. Eso no es, o sea, algunos dicen que eso no es ninguna ley. Esa ley o ese concepto establece que si tengo tres sustancias, A, B y C, si la sustancia A está en equilibrio con la sustancia B, equilibrio térmico con la B, A con B están en equilibrio térmico. C, que B está en equilibrio térmico con C. A está con B, pero B está en equilibrio térmico con C. Entonces, este principio dice que, por lo tanto, A y C están en equilibrio térmico.
Eso es cierto. ¿Qué dice? Profe, ¿Alguno ¿puede ahí? repetir la pregunta? ¿Puede repetir la Sí. pregunta? O sea, el principio establece que si yo tengo tres sustancias y sé que A y B, las tres sustancias son A, B y C. Si yo sé que A con B están en equilibrio térmico, sé esa parte. Pero también sé que B con C también están en equilibrio térmico. Entonces el principio dice que A con C deben estar en equilibrio térmico. ¿Sí o no? Sí, Yo diría sí, que sí. Así es. O sea, si tú tienes igual edad que Juan y se sabe que Juan tiene igual edad que Pedro, entonces tú y Pedro tienen la misma edad también. Entonces eso parece lógico, por eso no lo pudieron llamarte cuarta ley. Es algo lógico y eso debe establecerse desde el principio, desde antes de la primera ley. Por eso es que en muchos libros ni se menciona la ley cero de la termodinámica. Bueno, yo le voy a enviar, ya revisé esa diapositiva, voy a enviárselas, voy a revisarlo. Tienen como aplicaciones 10 problemas, que eso lo veremos en la próxima clase también. Tengo que revisar a ver si no se me escapa algo ahí. Algo como aquello que no puse los volúmenes era, no, las temperaturas era que faltaban. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a tratar de hacer la próxima semana. O sea, ya el examen, primer parcial sería las tres leyes de la termodinámica. Aplicación de las tres leyes. Pero la próxima semana vamos a hacer un ensayo con la plataforma de cómo deben presentar el examen. Y el examen entonces sería la siguiente semana. Siguiente semana es la segunda de... No, sería la primera de abril, de mayo. ¿Qué pudiera ser el viernes ese? ¿De acuerdo? Se fueron. sí, profe, de acuerdo. Si pudiera ser por allá por el viernes de la primera semana de 7, mayo. profe. El 7 de mayo podría ser el parcial entonces. 7 de mayo es. Cae viernes. Bueno, siete de mayo, sí. Puede ser 5 o 7. 7 de mayo. El 5 tenemos clase, sí. Pero la otra semana entonces, ¿qué haríamos? El ensayo. Practicar problemas. Debería ser el 5. Bueno, ustedes escogen después, 5 o 7. Recuerden que ustedes pueden posponer un examen una semana, si quieren, y lo que hacemos es que adelantamos la clase que sigue, los temas que siguen.
Se puede hacer también. Profe, entonces la otra semana, el miércoles discutimos problemas y el viernes hacemos la prueba de ensayo en la plataforma. Sí, sí, se puede. Y el parcial quedaría el 5 o 7. 5 o 7, sí. Si no es el 7, si no es el 5, entonces el 5 podemos comenzar clase nueva. Tendríamos que ver cómo va el cronograma, ¿no? A ver si estamos bien. Si estamos bien, pudiéramos usar la mitad de la clase para hacer problemas o algo así. Yo diría que estamos bien. Vamos a ver, voy a estudiar el cronograma. Bueno, entonces terminamos. ¿No quedan preguntas? No puede ser que se hayan ido ya. Aquí estamos, bro. Ajá. Entonces, voy a enviarles esta diapositiva. Enviarles, yo no les envío esta, no. Y también las aplicaciones en cuanto las revisen. Muy bien, pues quedamos así. Nos vemos, profe. Bien. Hasta el miércoles.